Esto y Les Fartures, con David Castañón. Ser el que levanta o baja el pulgar, igual que si fueres emperador. Andar siempre de comedia, de murga de aquí para allá, y viviendo siempre como un marajá. Y es obrero y español, y eso que nunca agarres un picachón, con la chaquetona bien abrocha, solo en puerques les manes, delante una marisca, comiendo siempre de papo a fartucar. Cuídate un poquillín, que si no... Bueno, últimamente te han venido muchos grupos musicales a Les Fartures, pero yo siempre intento que al final las entrevistas acaben enganchando con algo de gastronomía, pero yo que en este caso hay un grupo musical que tiene muchísimo que ver con la gastronomía. De hecho, uno de los miembros del grupo ya tuvo aquí anunciando los productos que son los sus rellenos, y otro tiene un restaurante. Entonces, digamos que puede ser un grupo musical fartón, podríamos decirlo así, ¿no? Estamos con los Vicentos de Concello Cabrales, y me prestaba a mí que vinieran. No van a tocar ningún tema, pero buscarlos por ahí, o si no los contratáis y que vayan a tocar a cualquier fiesta que tenéis en Asturias. Bueno, ir presentándoos vosotros porque sois tres, lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué tal, David? Bien. Bueno, yo soy Swan, que soy el del saxo. Swan Saxo, ya tuviste aquí los urrillinos. Sí, con los bombones. Dándonos mucha felicidad con esos bombones, sí, hablaremos de ellos. Yo soy Ángel. Ángel. Bombo y platillo. Bien. Y tengo restaurante. Bien. Di el restaurante, que estamos aquí para ganar perres. En Casa Corro, en Carreña de Cabrales. Vale, ¿qué tal? Bueno, luego ya te preguntaré qué tal se come, que yo no lo conozco. Bueno. Bien, ¿no? Viendo el paisano ya se ve cómo se come. ¿Y Ana? Y yo soy Ana y toco la caja en Los Vicentos. ¿Y es Ana con 2 Ns? Sí. ¿Y eso? Porque es de catalán. Soy medio Barcelona y medio Cabrales. Pero ya estás cabraliega total, sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Montés allá y todo o qué? Bien, bien. Lo que haga falta. ¿Y toques qué toques? La caja. Ah, vale. Hay un tío que toca un instrumento que yo no sé lo que lle mi manto y el multitom. El multitom, bueno, lo dice el nombre, son muchos tom. El tom de la batería. Bueno, sí, lo de que lle multi y sí. Un tom, hay muchos tom, pero no sé qué lle eso. Lle como una batería móvil, por decirlo de alguna manera. Ah. Él ponga así como un arnés en los hombros. Sí. Son 3 o 4, ¿no? 4. 4 cacharros. Y luego tiene un platillo, bueno, y entonces 3 el platillo y el yoquero. El yoquero que ponga al lado. Como somos bandina que nos movemos, para hacerlo móvil, pues colocamos el cacharro ese ¿Y eso no acaba matando la casa o no? No, porque al final somos 3 percusión y cada uno toca una cosa, entonces no... Digamos que los 3 hacen una batería, porque él y el bombo, ella la caja y el multitón, que es mi padre, y el... Tu padre, que no vino, estoy muy enfadado porque no viniera, a mí el que de verdad me importa de todo es tu padre en esta historia, porque fue el primero de los primeros baterías que tuvo Disebra. Sí, de los primeros. Entonces a tu padre yo estoy eternamente agradecido. Voy a poner una estatua en Avilés donde cuadre, porque fue uno de los que echó a andar aquello. Sí. Claro. Sí, de hecho lo habíamos hablado la otra vez. Eso, oye. De la época del Médico Justiciero y... Efectivamente. Y todo época buena, joder, cuando no hieren la orquesta Mondragón, Bueno, contadme, ¿qué son los Vicentos? A ver, digo yo. Sí. Los Vicentos, bueno, y un concepto de bandina. Los Vicentos, a ver, somos una bandina asturiana. Sí. Porque lleva gaita, que es el instrumento principal, que de hecho el gaitero se llama Vicente, que hoy no puede estar aquí porque trabaja. ¿Y por eso vos llamasteis los Vicentos? Por eso son los Vicentos. Que luego, casualidades de la vida, el bajista llama Juan Vicente, y bueno, pues también. Al final tenemos 2 Vicentes sin querer. Y nada, empezamos un poquitín así. Pues empezó todo el día la fiesta de Bulnes, de San Martín, en noviembre. Que este hombre y yo, y trabajamos juntos, él tiene un restaurante, yo trabajo con él, y después de darles comidas, después de comer nosotros y tal, subimos a Bulnes a echar el día, yo llevé el saxo, Vicente la gaita, él vino con nosotros de acompañante, y claro, pues había que... Ahí empezó todo. Y calentada, ¿no? Claro. Cuando bajamos compramos el bombo. Al día siguiente literalmente compramos un bombo. Pero tú el saxo... ¿En cuándo toques el saxo? Bueno, yo fue el primer instrumento que toqué de guaje. Sí. Y empecé en la Escuela Municipal de Llanes, con Julián, y lo que pasa es que, luego lo tuve abandonado porque gustaba más la gaita y tal. Claro. Pero bueno... Yo conocíate con la gaita, no con el saxo. Sí, el saxo lo tenía más abandonado, la verdad. Y entiendo que hay un grupo de fiesta para pasarlo bien, ¿no, Sí, Ana? Sí. Vale.
O sea, la idea es asuntarse con esta manada con la que te metiste ahí. Bien, bien. Y Estoy aprendiendo mucho. y pásalo bien. Eso. Vale. Entonces, a mí esto sonóme, cuando me contaste la idea, sonóme a calentada, mira, que luego corroboró, porque ya después de un día de un chigre, esto sonó a calentada. Y una calentada. Pero tú al final trabajas en un chigre, tú tienes un chigre, no sé dónde trabajes, pero seguro que también tienes alguna liada por ahí. Y es muy complicado luego para ir a tocar por ahí esas cosas, ¿no? Sí, lo hay compaginarlo. Bueno, habla tú. Sí, la verdad tenemos que compaginar pues sábados, domingos, que tenemos más espacio, y luego por las tardes, si nos coincide con alguna fiesta que nos hagan algo de tardeo, Claro. pues a partir de las 7, ahora a partir de las 8 este año que acaba Vicente de trabajar, pues tenemos un poco más de movida, pues eso, un tardeo, y si no, pues sábado domingo. Algún día hemos tocado entre comidas y cenas. Acaban ellos de dar comidas, vamos a tocar, volvemos y vuelven ellos a dar cenas. Bueno, y además lo que podéis decir, o sea, vais llevándolos como el flautista de Jamerino, vais llevándolos al chigre, Sí. para que vayan para allá Para que vayan detrás de nosotros. a comer, claro. De eso se comer y luego que siga la fiesta. No, pero bueno, que con un año, llevamos un año y pico tocando, y la verdad que la banda está funcionando muy bien. O sea, Ujú. tenemos unas cuantas actuaciones y ya tenemos unas cuantas cerradas para este año. Porque es verdad que echabas un poco en falta ese ambiente así un poco festivo de ir a tocar, ¿no? Ahí, ¿qué tan estos? Yo que no me sale el nombre, los gascones, ¿no? Los un poco gascones, también sí, así, hay muchos pero bandines. pero Sí, no sí. hay mucho, no abunda mucho en Asturias de esto. Bueno, ahora hay unas cuantas bandinas, están saliendo bandinas, Ujú. hay alguna por ahí que... Sí, pero creo que por nuestra zona quizás pocas, ¿no? Sí, Sí, por Eso la también zona nos viene, oriente, nos viene claro. muy Por la bien. nuestra yo creo que no es que estamos nosotros, o sea que entonces se lleva mucho, hacemos mucho vermús en los bares, Claro. bueno, así vamos. O sea, Cabrales y La Redolada tenéislo ya todo copado y sí. todo controlado, ¿no? Eso Cuando ya- viene una bandina foriata, a fesoriazos, ¿no? Lo miramos mal. Digamos. Y ahora ya vamos por el extranjero, ahora ya nos vamos por el extranjero, ya que se nos quedó corto Cabrales. Marchamos el viernes para Bruselas. Ah, sí. Sí. Callao. Vamos a tocar al centro cabralego el sábado. Hay un centro cabralego, bueno, el centro asturiano, entiendo. No. No, y el Cabralego, de hecho. Centro El asturiano Cabralego, creo que ya no sí. existe. Lo que pasa que, bueno, y el centro Cabralego lo llevan una pareja de arenas que viven en Bélgica, Ángel y Rosy. Sois tan grandones los de Cabrales. Que tenemos un centro cabralego. Montéis un centro cabralego en Bruselas, ¿no? Sí, sí. Hostia, no sabía yo eso. Y es verdad, había un centro asturiano que yo tuve hace muchos años. Sí, pero creo que ya no está operativo. No, el ¿no? centro Sí, asturiano pues, lo cerraron. Calculo que toda la gente de Asturias, pues al ver un Cabralego, Sí, que vayan con el ahí. Cabralego. Claro. Pero el nombre ya Cabralego. Porque tú fíjate, cuando yo fui a Bruselas, que fui 4 veces ya, yo fui ahora antes jugaba a los bolos y fui a jugar al fútbol, fui a jugar a los bolos, y había hasta 7 peñas de bolos en Bruselas. Callao, sí. 7 boleras había. Y ahora ya no queda nada, o sea, ya no hay ninguna. Claro, bueno, Fíjate, ya que, claro, la comunidad La de... comunidad cabraliega, pues los asturianos, pues Claro. ya van. Se Bueno. murió aquella echada que fue para allá en aquellos años, y ahora por los hijos, pues Y ya. los tíos no siguieron con aquello, ¿no? Y los hijos, a lo mejor algún hijo, pero luego ya, ahora Ya. ya que serían casi nietos, ya no siguen con deporte. Pues yo acuérdame la primera vez que fui a Bruselas, tomé una botella de sidra por la pijada, por la foto. Y tomé una botella de sidra en el centro asturiano. Centro asturiano lo había, yo también lo conocí, pero luego lo traspasaron, luego lo cogieron otros, luego ya al final no queda más que el centro cabralego. ¿Y por qué fuiste a Bruselas a jugar a fútbol? Pues fui a jugar a Cabrales, y por mediación de gente de Cabrales que estaba en Bruselas, pues oye, si viene el Cabrales, y fuimos allí, y O estuvimos sea, allí Cabrales 4 o fue a 5 jugar a fútbol contra unos Bruselas. unos torneos allí a Bruselas, sí, contra Ah. equipos de allí. Y Anderlecht. fuimos un año a jugar al fútbol, otro año a jugar al fútbol y bolos, y luego yo fui otro año a jugar bolos. A mí no me engañéis, esto lleva un hermanamiento cerveza de abadía con... cerveza queso. Claro. Yo, esto para mí que llevan los tiros por ahí, ¿eh? No, pero la verdad que antes había un ambiente muy guapo, muy... ¿Y ahora vais a tocar a Bruselas, que hay un festival allí o qué? No, nos invitó el centro cabraliego. Ah. Sí, hacen ahí una fiesta cabralega, creo, una fiesta asturiana, algo así. ¿Sí? Ellos tienen ahí un restaurante grande, y creo que son 100 y pico para cenar, 170, no sé cuántos. Sí, por lo menos, sí. Y se juntan, pues a lo mejor cada 3 meses hacen una fiesta. Pues que sí, vendrán de hacer navidades y ahora pues no tendrían otra cosa que hacer. Y bueno, pues los Vicentos, gira europea. Ya podéis hacer camiseta, ¿eh? Sí, no, ya, ¿verdad? Ya la tenemos, en nuestra chaqueta Sí. pone Gira 2026. ¿En serio? Para renovar chaqueta cada año. Bueno, pero el grupo en realidad empezasteis en 2024, lleváis muy poco, ¿no? 1 año y 2 meses. ¿Eso?
Y es flipante porque yo un poco lo que tú decías, yo, esto asuntase va a ser muy complicado, pero luego yo estuve viendo y, joder, ya tocasteis en muchos sitios y ahora de cara al Brandon supongo que saldrán una montonera más, ¿no? Sí. Sí, salen. Sí, bueno. O sea, que a la gente gustó. Sí, y además, bueno, lo que tú dices, empezó todo como empiezan todas las cosas buenas, de calentada. Eso. Y éramos 3, luego pues hacía falta una caja, pues llamamos a Ana, luego pues Juanvi, que toca el bajo, al principio ensayábamos en el bar, en Casa Corro, y él pues venía en lo que ensayábamos, él traía la guitarra, y tocaba la guitarra, y como pues la guitarra no se escuchaba, pues pusimos un bajo, porque claro, una bandina asturiana no suelen tener bajo, ¿sabes? No y es raro, bueno, no sé, las bandinas suelen ser también de pasacalles, nosotros... Pero si vos movéis, ¿cómo vais con un bajo? Le ponemos un yokeru al bajista, damos otro instrumento. Y luego pues vino Suanra con el multitón y ya está formada. Y solemos tocar en parado, la verdad, porque tocamos a lo mejor en fiestas, pues para el vermú, toques parado, en un bar, toques parado. Y bueno, tuvimos alguna de desfilar y Juan Vieso, por ejemplo, tocamos en el Mosquito, no, en Arriondes el año pasado. El mosquito. Sí, pero la que desfilamos es el Bollo, ¿no? El Bollín. El Bollín, Bollín. Y Juan pues llevó eso, un yokeru o algo así, para bueno, al final. Y tú, Ana, cuéntame cómo te convencieron para esta locura, esta entomada. Pues bueno, al principio sí que ya rechacé, creo que 2 De días primeras dijo que no, me vino Sean a casa, creo. De primeras dijo que no. El día que subían a Tielve le dije que no de primeras, pero luego eso, asomé un par de veces para probar y enganchada. Pero tú la casa ya la tocabas. La tocaba... ¿Venías con ella de serie? Sí, un poco porque estoy en la banda de gaitas de Cabrales, también Joan, él está ahí con la gaita y yo con la caja. Entonces amigo, entonces tú vas fichando... Claro, yo voy cogiendo lo mejor de cada lado. Quitándome a mí que nunca en la vida había tocado. No, tú ya eres el chirrero, tú ya es el que das de comer y de beber. O sea, eso ya es muy necesario en el grupo. También, que tiene más mérito porque debutamos en San Antón, que fue en enero, San Martín fue en noviembre y el bombo pues llegó la semana siguiente. O sea, en un mes aprendí a tocar el bombo. Y ala, no contratados. Yo nunca había tenido un bombo ni unos platillos en la mano. Canta bien, pero hay que poner un par de magnos con Coca-Cola para que cante. Otra cosa curiosa también, y es que tenéis temas propios, ¿no? Componéis. Sí. Y bueno, yo creo que eso es mucho mérito, ¿no? Bueno, ya tenemos tema. Ahora mismo tenemos tema. Bueno, tenéis Y lo podemos poner una vez al año nada más. Que lo grabasteis en el estudio de Héctor Braga, otro cabraliego adoptado, ¿no? Que vive allí también. Sí, nos lo hizo quedó muy bien. Vale. Sí, yo sentí lo... Y ahora estamos ya para preparar el boom del verano. Ese va a ser el boom de... ya no, ni Georgie Dan ni nada de eso, ya son los Vicentos. Ni Leticia Sabater, ¿no? Nada. Ahora ya va a salir la cabraliega y ya... O sea, vais a sacarte un tema para... O sea, la idea es ir sacando de sacar un disco y esas cosas. Bueno, cuando tengamos 6 canciones hacemos un disco. Vale. Vamos a hacer ahora, Sí, hacemos 50 unidades para los de la familia. Eso. Bueno, no, y una para Castañón, joder. Claro, contribuyo, claro. Bueno, pero está muy bien porque no empezáis poco a poco fogueándoos en directo, tocando, la gente gusta y a partir de ahí el grupo. Sí, la verdad que y pasarlo bien nosotros, que yo lo primero, al final yo por lo que lo hacemos. Claro. Y como lo pasamos también grabando el villancico, tanto el audio que nos lo grabó Héctor como el videoclip, pues bueno, pues nada, hay que hacer otra. Ya lo hicimos y ahora ya está para grabar, ya estamos estos días, nos metemos en el estudio, con videoclip, con toda la vaina. Las Cabralegas se va a llamar. Las Cabralegas. La Escabralega, de ska. Es un ska. Vamos a hacer un ska. Vamos a hacer ska. Una bandera con ska. Y la letra es tipo... Seremos los primeros que van a hacer ska con gaita ya. Dedicada a la Cabralega, pero ambientada más... No, primero segundo. O sea, no tiene nada que ver con la Cabraliega de Jenny Parte es la Cabraliega, la Cabraliega de la tonada de Cabrales, la de cuando se le di Cabrales lloraba una Cabraliega. Vale. Va un poco ambientada en ese estilo, pero metiendo un poco más de caña y con guitarra y tal, y con letra y bueno, bien. Y pues para seguir con el bombo el ritmo del ska, tienes que dar ahí, ¿eh? Bueno, va bien, hay que dar ahí. Ahora estamos en la parte de ska y reggae. Después de los pasodobles. Pero bueno, tenéis, no sé quién os sentido en una entrevista que decías, a mí el tema de cantar pasodobles no me va, pero un pasodoble de estos hay que hacerlo, para un vermú y eso, claro, los paisanos mayores, será muy guapo, ¿no? No, pasodobles tocamos igual 10 o yo no sé cuántos durante la actuación. Claro, pidenlo mucho, pero al final. Mexicanadas y... Claro, del tren es nuestro hit. Y luego aparte el pasodoble, voy a deciros una cosa, para los más mozos también. Claro, para la comedia bailan todos. está muy guay, bailan todos. Sí. Y una cosa que la va a disfrutar las personas más mayores que van a tal, y luego iba a decir los que somos, y es mentira, los que son más mozos salen ahí a pasarlo bien.
El repertorio, entonces, entiendo, ¿tocaréis algún hit asturiano de fuera o son solo vuestros? No, asturianos tocamos pues canciones populares. Eso, sí, vale. Sornagaita, todo eso. Luego Vale. tenemos algún tema de escape, de Mago de Oz. ¿Ah, sí? De Extremoduro también metimos ahora ¿Pero una. tocáis versión? Sí, un poco de todo. Calla. Sí. Tenemos como, Queen. dividimos así la actuación en dos pases, uno más Más sí, más tranquilo. pasodobles, asturiano, y luego Sí. otro metemos más modernas, o alguna asturiana también más movidita. Ah. Y El eso, año y pasado el tuvimos que meter la popurrí. morocha porque no te quedaba otra. Cualquier lado que ibas te la pedían y bueno, al final, pues mira. Suan, fuera del estudio. Hay que adecuarse a lo que te piden. ¿Pero qué tocáis? ¿Una versión de Queen? ¿En serio? Bueno, sí, a ver, tocamos el Pum Pum Plas, tampoco no llevo de mal Para cantar los Vicentos, ¿sabes? Pero cantamos- Los Vicentos. Vale. Pum Pum Plas. Bueno, ya de Queen. Dejamos el Pum Pum Plus de Queen, ¿eh? Freddy está ahora mismo removiendo. Pero bueno, lo que veo que lleve la idea de ir y pasarlo Sí, bien, ¿no? eso, Vale, lo vale. primero. Pásalo bien y oye. Bueno, si os quieren contratar, que falen con vosotros por redes sociales Sí. o por lo que sea, ¿no? Y ya vos ponéis En de acuerdo, Instagram tenemos el contacto y. Efectivamente, entráis en Instagram de los Vicentos y además con diseño muy guapo que tenéis ahí todo puesto. Sí. Sí, presta. Ok. Los urrellinos, ¿qué tal? Bien, la verdad que muy bien. Bien. 4 años después, que creo que fue la última vez, Sí. y la primera que estuve aquí. Sí. Y bien, sigue bien. Ahí Yo está mi madre Lola con ellos. en Avilés, en Tiza y Peanza. Ah, sí. Claro, cuando lo haya. Sí. Ahí los tengo. Ahí tenemoslo, sí. Sí. Sí, aquí por el centro ahí donde dijiste y en Coalla, que lo vi también en Gijón y en Oviedo. Ujú. Bueno, están buenísimos, un éxito, ¿no? Sí, la gente gusta. Claro. Encima Sí, ahí sí, toda la la verdad forma que- de tal. La forma del picurriello, Sí, muy guapo. Kiku de chocolate, o sea, Kiku, chocolate. ¿Y no cambiaste nada? ¿Sigues haciéndolo a Todo Manini y igual. todo? Lo hace mi madre ahí artesanalmente. ¿Sí? Hombre, compramos alguna máquina más, no sé si ya las teníamos cuando vine la otra vez, pero bueno, sobre todo por el tema de templar el chocolate. La primera vez era manual y bueno, la verdad que, pero bueno, y ella la que lo hace, sí. Pues bueno, que el negocio medra. El negocio medra y va bien, muy bien. Lo que pasa es que, escucha, ¿cómo te da la vida? Urrillinos, trabajando en Chigre y ahora con una banda de música. Y todavía me sobra tiempo. No sé cómo lo hago, pero se compagina bien. Estamos aquí, además en la TPA yo creo que tenemos un control ahí con la TPA que, Sí, que ¿no? nos llaman para bien. No, estoy descuelga el teléfono, oye David, y yo lo que quieras, chaval, tú aquí tienes vía libre para lo que necesites. Sí. Encantados, la verdad. Esta semana estamos saliendo ahí todos los días en la TPA. ¿Y Casa Corro o qué? A ver, cuéntame. ¿Cuánto lleváis ahí? Pues era ya de mi padre y mi madre, o sea que sería por el 50 y tantos, cuando hicieron el bar. Sí. Y luego pues fue mi hermano, mi hermana, luego mi hermano se jubiló, luego me quedé, ya llevamos nosotros 14 años, o por ahí, 14 años más o menos allí. Primero teníamos un hotel arriba en Ortiguero y cuando estuvo tan mal la cosa, pues lo dejamos y ya nos bajamos para Carreña, para Casa Corro. Para Nuestra. Ujú. Bueno, pero Carreña, porque todo el mundo va para Arenas al final, ¿no? Bueno. Carreña... Cuidado, no metes el tema. Hay que pasar por Carreña primero. Eso es lo que te digo, que está bien Hay que que pasar, la hay que gente ya pasar. vaya parando ahí para Y que... pues, no, sí, tenemos mucha gente, la verdad. Claro. De los años que llevamos nosotros ahí funcionando, mucha gente. Ujú. Bueno, y una zona que entiendo que pasáis unos altibajos muy grandes porque el turismo va cuando va, Sí, claro. Ahí pero julio, ¿y el agosto, resto del año? Pero ¿sabes qué? Que nosotros tenemos mucho menú de obrero y todos los obreros de la zona, todos, tenemos mucha gente para comer diaria. Ujú. O sea que vamos manteniendo el tipo ahí con todo por los inviernos. Luego ya por los veranos, pues lo que sobra gente para todos. ¿Y qué hielo que se come ahí? Pues, hombre, tenemos especialidades como es el pote asturiano. Bien. Pote está cojonudo. Sí. Y luego, pues eso, la fabada, faves con almejas, pote, caldereta de pulpo. Ajá. Y luego, pues primero también tenemos mucho por el invierno, que tenemos muchos cazadores, pues tenemos sopas de hígado, sopas de marisco. Eso está, que todos los fines de semana lo hay. Y luego ya los segundos, pues los cachopos y Ya, calopines. Eso hay que meterlo, sí, sí. Porque Calopines, cabrales, viene ¿verdad? y es lo que piden, ¿no? Eso es de diario, sí. Ya. Bueno, pero escuche, yo cuando dijiste el pote ya se me empezaron a saltar todas las alarmas, para bien, ¿eh? Sí, Sí, el y pote está muy está bueno. espectacular, sí. Vale. ¿Dónde estáis? ¿En la misma...? La misma general, ¿En la misma general, sí, saliendo de Carreña. Vale, pues mira, Casa Corro yo no lo conozco
y hay que ir a conocerlo. Que Pues tienes suerte, después de sobremesa igual tocan una a los Vicentos. Claro, ahí, claro, pues. Si tan alegres. O sea, vosotros acabáis el servicio y claro, ya dos del grupo estáis, alguno acaba de tirar el teléfono, de su historia, oye, tirar el venid para teléfono acá. y nos juntamos. Has empezado, el primer sitio de ensayo era ahí, acabamos las comidas y pues a tocar. Y claro, tocabas en un bar que la gente pues iba a vernos y... Va, pero estaba ahí. Sí, vinieron 2 semanas y luego dejaron de venir a vernos, creo que ya saltaron. Claro, era un ensayo. Era siempre lo mismo. Nosotros repitiendo 3 veces las canciones en un bar. Cuando repites lo mismo 10 Y venga la leche Sí. clara. También te digo, después de comer, como estés con los chupitos en los cacharros, no hay ningún problema de puedes repetirlo las veces También. que quieras, ¿eh? También. No, vale. Bueno, pues nada, lo primero, damos las gracias, venir de Cabrales a Sison, yo os lo agradezco, no todo el mundo bien, o sea que préstame, y lo segundo, está muy guapo hacer cosas, porque está muy bien que vayáis a Bruselas o que vayáis donde os llamen, pero está muy bien que dinamicéis la vida en Cabrales y que sea lo primero, que sea un ambiente entre vosotros para pasarlo bien. Y luego, entre los surrellinos y Casacorro, pues ahora a mí, entrenme muchas ganas de ir a Carreña a probar aquello. O sea que tenemos triple plan. Te invito para cuando quieras. Efectivamente, hay que ir allí y hay que probarlo. Bueno, Ana, Xuan y... Ángel. Y Ángel, el bombo, y es verdad, porque nos falta Vicente a la gaita, Xuanra al multon y Juanmi al basio, ¿no? Juanvi al bacho. Juanvi, vale. Los Vicentos, llamáislos, que ya veis que vais a pasar un buen rato y aparte echar unos bailes. Un abrazo fuerte, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias.